En una ciudad marcada por el apellido, dos almas prohibidas se encontraron en la voz de una canción. Ella, hija del silencio. Él, prisionero del linaje. Un amor imposible, una verdad escondida. Una última canción para desafiar el destino. Buenos Aires, 1920. Las calles adoquinadas de San Telmo despertaban con el olor del café, el murmullo de los carritos de pan y el rumor lejano de un bandoneón que lloraba desde alguna ventana abierta. Era una ciudad dividida entre el mármol de los salones y la madera húmeda de los conventillos, entre los apellidos largos y las canciones que no conocían apellidos. El café El Alba estaba en una esquina que parecía resistir el paso del tiempo. Un toldo rojo desteñido cubría su entrada, donde las letras doradas apenas brillaban. Dentro, las mesas eran pequeñas, las luces cálidas y la niebla del cigarro flotaba como un velo de secretos. Las paredes estaban cubiertas de retratos de escritores, músicos y poetas que alguna vez pasaron por allí. Y en una esquina, un pequeño escenario de madera apenas elevada esperaba cada noche por su alondra. Esa alondra era Alma Duarte. Aún no eran las 7 de la tarde y Alma ya estaba allí, sentada frente al espejo del camerino que en realidad era un antiguo armario con un marco dorado. Se delineaba los ojos con firmeza, aunque no los necesitaba para hechizar. Su voz era suficiente. Su belleza era el eco de una vida difícil, una herida que aprendió a ocultar con elegancia. Alma no cantaba, confesaba. Una ráfaga entró por la puerta entreabierta del camerino y agitó el pañuelo bordado que colgaba de su vestido. Lo sujetó con un gesto automático. Ese pañuelo era lo único que conservaba de su madre, a quien apenas recordaba. Una mujer de manos callosas y voz tierna que había desaparecido una noche sin dejar más que promesas rotas y un rosario de lágrimas. En la sala, Julián Ferro, el pianista, afinaba las teclas como quien prepara un conjuro. De rostro cansado y manos que hablaban mejor que su boca, miró hacia el escenario vacío, y luego al reloj de pared. Faltaban 15 minutos. Él conocía cada respiración de Alma cuando cantaba, y también las que no dejaba salir. «Va a llover esta noche», murmuró Julián, más para sí que para alguien. Las canciones tristes suenan mejor cuando llueve. Afuera, el cielo se había cubierto de nubes espesas. Los primeros clientes entraban, poetas sin apellido, periodistas con sueños, costureras de ojos brillantes y algún que otro burgués disfrazado de bohemio. El Alba era un refugio para los que no encajaban en otro lugar. En una de las mesas del fondo, un anciano encendía su pipa mientras leía un libro con las tapas desgastadas. A su lado, una mujer tejía sin levantar la vista. Y justo entonces, la puerta se abrió una vez más. Entró un hombre joven, elegante pero sin ostentación, Lorenzo Alvear. No buscaba café ni poesía. Había llegado allí empujado por el rumor de una voz que había escuchado días antes desde su carruaje detenido frente al café, una voz que no lo dejaba dormir. Vestía un abrigo largo, sombrero oscuro y usaba un bastón delgado que golpeaba suavemente el suelo de madera. Sus ojos, claros y melancólicos, se posaron sobre el escenario vacío como si ya supieran lo que estaban por ver. Se sentó en silencio, pidió un té sin azúcar y dejó un libro cerrado sobre la mesa. Nadie sabía su nombre, a nadie le importaba. El reloj marcó las 8. Las luces se atenuaron y como si el tiempo mismo se hubiera detenido, Alma Duarte apareció. Caminó hasta el micrófono con paso lento y seguro. Su vestido era negro con detalles en encaje y sus labios rojos parecían encender la penumbra.
No saludó, no sonrió, solo asintió una vez a Julián, que comenzó a tocar un tango lento, casi un susurro. Y entonces cantó. Su voz era grave, quebrada en los bordes, intensa. Era la voz de alguien que había amado y perdido, de alguien que había vivido más de lo que su edad prometía. Era como un cuchillo envuelto en seda. Las palabras hablaban de una carta jamás respondida, de una espera bajo la lluvia, de un tren que nunca llegó. Lorenzo no parpadeó. Cada nota parecía descifrarle el alma. Su bastón tembló ligeramente bajo la mesa. No entendía por qué, pero sentía que aquella mujer le estaba hablando a él, a su soledad, a su miedo de vivir por inercia. Al terminar, Alma mantuvo los ojos cerrados unos segundos. El aplauso fue tibio, respetuoso, casi reverente. Ella se inclinó levemente y volvió tras bastidores sin mirar a nadie. Pero en la esquina del salón, Lorenzo seguía allí, inmóvil, con el corazón latiendo como si hubiera despertado de un sueño que aún no comprendía. En el camerino, Alma se quitó los pendientes con movimientos lentos. Por el espejo vio su reflejo y notó algo extraño. Su rostro tenía lágrimas. No entendía por qué. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo alguien la había escuchado sin pedirle que cantara otra más. Tal vez porque en medio del humo y la lluvia había sentido una mirada que no la juzgaba ni la deseaba, sino que la comprendía. La residencia Alvear se alzaba como una isla de mármol blanco en el barrio de Recoleta. Techos altos, columnas dóricas, vitrales que filtraban la luz como si fuera oro bendecido por generaciones de privilegio. Cada rincón parecía diseñado para recordar un apellido, una historia, un linaje. Lorenzo Alvear caminaba por los pasillos con el libro aún bajo el brazo. El sonido de sus pasos era apagado por las alfombras persas. La casa olía a cera de muebles, incienso y flores recién cortadas. La biblioteca, con más volúmenes que afectos, era su refugio desde niño. Entró sin llamar. Su madre lo esperaba en el salón de té, como cada jueves a las 5. Doña Matilde Alvear, viuda desde hacía 12 años, mantenía la postura de una reina sin trono. Sentada en un sillón de terciopelo azul, sostenía una taza con delicadeza casi teatral. El sombrero negro de ala ancha que llevaba, a pesar de estar dentro de casa, le confería una sombra perpetua sobre los ojos. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo, revolviendo el azúcar con lentitud. «Lo siento, madre», respondió Lorenzo, dejándose caer en el sofá frente a ella. «Me detuve en San Telmo, a tomar aire». ¿Aire o decadencia? Lorenzo sonrió apenas. Su madre tenía el don de convertir las palabras en estocadas. Aire, real, gente que no vive del recuerdo de un apellido. Doña Matilde dejó la cucharita en el plato con un leve clang. Luego levantó la vista. Sus ojos eran como un invierno eterno, incapaces de derretirse. Lorenzo, no olvides que ese apellido te ha dado educación, respeto y lugar. Tú no eres como esa gente, ni lo serás. Él se inclinó hacia adelante como si sus pensamientos pesaran más que su cuerpo. ¿Y si no quiero ser lo que esperan de mí? ¿Y si quiero escribir, vivir, amar como los hombres libres? «Los hombres libres», repitió ella con una sonrisa helada. «No hay tal cosa, hijo. Solo hay hombres que honran su sangre y hombres que la traicionan». Lorenzo no respondió. Sabía que discutir con su madre era como hablar con un vitral, hermoso, frío y resistente al cambio. En su corazón aún resonaba la voz de Alma. Cada nota, cada palabra lo había herido con dulzura.
Era como si alguien le hubiera arrancado el miedo de un solo golpe. Y sin embargo, estaba allí, frente a su madre, sintiendo que toda su vida había sido escrita por otros. «Tu padre soñaba que fueras senador algún día», prosiguió doña Matilde. «Yo no exijo tanto, solo pido que cumplas con tu deber. Ya he hablado con la familia Beltrán. Magdalena es una joven excelente, discreta, devota. Tiene carácter, pero sabe dónde pertenece». «¿Al matrimonio o al museo?», replicó Lorenzo. «No seas vulgar, Lorenzo», dijo ella cortante. El silencio se instaló como un huésped incómodo. Lorenzo tomó su taza, pero no bebió. «¿Y si ya estoy enamorado de alguien? ¿De quién? Eso no importa ahora». «Sí importa, porque si no lleva un apellido respetable, si no puede entrar a esta casa por la puerta delantera, entonces no es para ti. No es para ti». Esa frase le dolió más que cualquier otra. No, no la amas, no, no te conviene. Simplemente no le pertenecía por cuna. Él se levantó sin decir palabra y caminó hacia la ventana. Afuera, los jacarandás comenzaban a florecer, pintando la calle con un violeta suave, como un suspiro que caía del cielo. «¿Y si te dijera que no quiero esta vida? Entonces no serías un alvear», respondió ella con voz firme. «Serías un desconocido, y yo no he parido desconocidos». Lorenzo se giró para mirarla. «Tal vez por eso me duele tanto escribir, madre, porque cada vez que lo hago siento que me alejo de ustedes, que me alejo de mí». Doña Matilde no respondió. Se limitó a bajar la mirada y tomar otro sorbo de té, como si su silencio fuera más severo que cualquier palabra. Lorenzo salió de la sala sin permiso, subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. El libro que llevaba cayó al suelo. Se sentó en la cama con las manos cubriéndose el rostro. El eco de la voz de Alma volvía una y otra vez, no como una melodía, sino como una necesidad. Quería volver a verla, no por capricho, sino porque, por primera vez, alguien le había hecho sentir que era alguien fuera del apellido. Mientras tanto, en el salón, doña Matilde servía más té. Una gota cayó sobre el mantel blanco, y por un instante su expresión cambió, como si supiera, con esa intuición fría que tienen las madres, que algo comenzaba a escaparse de las manos. El café El Alba tenía una costumbre no escrita. Nadie hablaba durante las canciones de Alma Duarte. Los que no la conocían al llegar, la respetaban al salir. Su voz no era solo una melodía, era una verdad desnuda que exigía silencio. Esa noche, la lluvia había empapado la ciudad. El agua resbalaba por los cristales, y el aroma del café se mezclaba con el de las camisas mojadas. El ambiente era íntimo, casi secreto. Lorenzo Alvear regresó por segunda vez, esta vez sin bastón, sin libro, sin pretextos. Entró despacio, empapado hasta los huesos. Su abrigo negro goteaba y su cabello, habitualmente peinado con pulcritud, caía desordenado sobre su frente. Julián lo vio desde el escenario mientras afinaba el piano y sus ojos se entrecerraron. Aquel no era un cliente habitual. Traía el aire de los que están acostumbrados a mirar por encima. «Otra vez el caballero elegante», murmuró entre dientes, «y no viene solo por el café». Lorenzo se sentó cerca del escenario, esta vez sin esconderse en las sombras. Su presencia no pasó desapercibida. Algunas miradas lo reconocieron. El hijo de los Alvear en un café de artistas. Aquello era como ver a un cisne bañarse en el lodo. Alma salió del camerino justo antes de subir al escenario. Llevaba un vestido color vino oscuro que se adhería a su silueta como una caricia. No buscaba provocar, pero provocaba.
Caminó hasta el micrófono con la misma serenidad que una sacerdotisa ante su altar. La música comenzó, un tango lento, con un piano que parecía latir en lugar de sonar. Alma cerró los ojos y cantó. Y si tu nombre no puedo decir, me bastará con que escuches mi voz. Porque el amor, cuando es de verdad, no necesita ser anunciado. Lorenzo sintió que el pecho se le apretaba. La canción hablaba de un amor que no se atreve a mostrarse, de una pasión que se esconde bajo la piel, como lo suyo, como su vida entera. Alma abrió los ojos justo al final del primer verso, y su mirada tropezó con la de él. Fue solo un segundo, pero en ese segundo todo cambió. No fue amor a primera vista, fue algo más profundo, fue reconocimiento, como si ambos supieran, sin saber cómo, que ya se habían estado esperando. Alma salió de la canción con un leve gesto de agradecimiento y se dirigió hacia la barra, pero Julián la interceptó. Te buscó con la mirada toda la canción, dijo con voz baja, mientras limpiaba una copa que no necesitaba limpiar. Lo vi, respondió ella sin inmutarse. Ten cuidado, Alma, ese tipo no es de este mundo. Viene perfumado de promesas que se evaporan. No me perfumo con promesas, Julián, ya no. Julián asintió, pero la preocupación se le marcaba en el ceño. Él conocía esa mirada en Alma, era la misma que tenía cuando lo amó a él. Breve, intensa, irremediablemente peligrosa. Esa noche, cuando el café empezó a vaciarse, Lorenzo se armó de valor y se acercó. Alma lo vio venir, no huyó, tampoco lo esperó. Simplemente lo recibió como quien acepta que el destino a veces tiene buena puntería. Gracias por volver, dijo ella primero. Gracias por obligarme, respondió él sincero. No podía quedarme con solo una canción. Alma sonrió apenas, como quien no se permite esperanzas. ¿Te gustan las historias tristes? Solo cuando son verdaderas. Hubo un silencio, pero era uno de esos silencios buenos, de los que construyen puentes, no muros. Tu voz, añadió Lorenzo, me recordó algo que no sabía que había perdido. Me recordó quién soy o quién quise ser antes de convertirme en lo que esperan de mí. ¿Y quién eres? Lorenzo bajó la mirada. Alguien que escribe versos que nadie lee, que camina por casas llenas de eco, que soñó con ser libre y terminó heredando una jaula. Alma se quedó mirándolo. Por primera vez veía a un rico sin armadura, y eso en su mundo era raro y peligroso. Yo también heredé una jaula, dijo ella bajando la voz, solo que la mía no tenía paredes, era de abandono y de canciones que nadie quería oír. Se quedaron así, uno frente al otro, como dos notas que no sabían si debían sonar juntas. ¿Te gustaría, empezó Lorenzo, tomar un café? Interrumpió Alma con dulzura. Ya estamos en el lugar correcto. Ambos rieron, pero no fue una risa liviana, fue una risa de alivio, de esas que surgen cuando uno deja de fingir. Desde el piano, Julián los observaba en silencio, los dedos sobre las teclas sin atreverse a tocar. No por celos, por miedo a lo que esa conexión podía despertar, en Alma y en él mismo. Esa noche, cuando Lorenzo salió del café, la lluvia había cesado. El cielo aún estaba nublado, pero un rayo de luna se filtraba tímidamente. Y Alma, desde el escenario vacío, tarareaba una nueva melodía, una que aún no tenía letra, pero que ya olía a amor. Durante las semanas siguientes, Lorenzo Alvear se convirtió en un fantasma frecuente en el café El Alba. Llegaba sin aviso, se sentaba en la misma mesa de siempre, la más cercana al piano, y anotaba palabras sueltas en un cuaderno de cuero, palabras que solo cobraban sentido cuando Alma cantaba. Lo que al principio fue curiosidad, luego admiración,
terminó por volverse necesidad. Para evitar escándalos, Lorenzo había dejado el coche familiar 3 calles más allá y usaba sombreros sencillos. Se presentaba como Lorenzo S. y así figuraba en la libreta de consumo que llevaba don Gregorio, el dueño del café. Alma sabía quién era desde el principio, no por el apellido, sino por la manera en que hablaba del mundo, como quien lo ha tenido todo, pero no ha sentido nada. Aquella tarde lluviosa, mientras los músicos ensayaban a puertas cerradas, Alma y Lorenzo estaban sentados solos frente al piano apagado. Entre ellos, 2 tazas de café, medio frío, y una hoja llena de versos sin nombre. «Tus ojos no me miran, pero mi sombra se detiene», leyó ella en voz baja. «¿Este verso lo escribiste por mí?» Lorenzo bajó la vista, como si su pluma hubiera confesado antes que él. «No lo sé. Tal vez sí. Tal vez por alguien que me mira como nadie lo ha hecho antes». «No soy buena para mirar», dijo Alma con ironía. «A veces prefiero cerrar los ojos y cantar. Así no tengo que recordar que el mundo no me ve como yo quisiera». Lorenzo estiró la mano, la rozó apenas con los dedos. «Yo te veo, Alma». Silencio. Otra vez, ese silencio lleno de cosas no dichas. Afuera, la lluvia tamborileaba contra los vidrios. Dentro, algo se encendía sin permiso. Ella se levantó con lentitud. Caminó hacia el escenario vacío. De espaldas a él, habló. «Canté para sobrevivir, para comer, para no caer. Nunca creí que alguien quisiera escucharme de verdad. Y ahora tú llegas con poemas y miradas limpias. Me da miedo». «¿De qué?» «De que esto no sea real». Lorenzo se acercó, subió al escenario y quedó frente a ella. «Entonces, démonos el lujo de fingir que lo es». La besó, no con ansiedad, sino con reverencia, como si besarla fuera un acto sagrado, una oración. El beso no duró más que un parpadeo, pero dejó en el aire algo que ni el tiempo podría borrar. Desde el fondo del café, Julián observaba. Había llegado antes de la hora y los había visto. Apretó los puños, no dijo nada, no interrumpió, pero en su pecho algo crujió como madera vieja. Esa misma noche, en la mansión Alvear, doña Matilde revisaba documentos junto a una copa de jerez. Magdalena Beltrán, la prometida elegida para Lorenzo, había enviado flores con una tarjeta elegante. «Aguardando la próxima velada. Con afecto, M». La viuda la leyó en silencio. Algo en su interior le decía que su hijo estaba cada vez más lejos. No lo había visto en varios días. Su criado le había informado que pasaba horas fuera con excusas vagas. Una mujer, pensó. Siempre es una mujer cuando los hombres se alejan. De vuelta en San Telmo, Lorenzo salía del café por la puerta lateral. Tomó la mano de Alma y caminaron sin apuro por la vereda mojada. Las farolas lanzaban sombras largas, como si el tiempo los mirara con ternura. «¿Alguna vez te escapaste de algo?», preguntó él. «Sí, de todos los lugares donde no me amaban». «Entonces escapemos juntos». «¿A dónde?» «No lo sé. A un lugar donde no importe tu apellido, ni mi historia». «Eso no existe, Lorenzo». «Tal vez no, pero existe este momento, y con eso me basta». Caminaron hasta el umbral de una casa antigua donde la lluvia no los alcanzaba. Se quedaron allí, tomados de la mano, sin necesidad de hablar. Alma apoyó su cabeza en su hombro. Él cerró los ojos. Por primera vez en años, el hijo de los Alvear no pensaba en el deber, en la sangre, ni en el apellido. Pensaba en la mujer que tenía al lado, en su voz, en su valentía, y en lo que tendría que sacrificar si quería amarla con libertad. Desde una esquina oscura, Julián los miraba aún. Sus ojos, llenos de sombra, no eran ya de un amante celoso, sino de un guardián que presiente una tragedia inevitable. Porque el amor,
cuando desafía el mundo, nunca queda sin consecuencias. La primavera había llegado a Buenos Aires, pero en el café El Alba, el ambiente comenzaba a enfriarse. Las canciones seguían sonando, la lluvia ya era menos frecuente, pero algo invisible empezaba a quebrarse entre los muros de ladrillo y humo. Alma y Lorenzo mantenían su relación en la sombra. Eran caricias en callejones, versos dejados en servilletas, besos robados entre bambalinas. La pasión era intensa, pero contenida. Ambos sabían que la realidad, el apellido de él, el origen de ella, terminaría por alcanzarlos. Y quien la alcanzó primero fue Julián Ferro. El pianista había comenzado a visitar los barrios del norte, los archivos de la municipalidad y hasta un viejo amigo del conventillo donde Alma vivió de niña. No por despecho, se decía, sino por amor, por saber si había una forma de protegerla. Una tarde gris encontró lo que no esperaba. En un acta olvidada, escrita con tinta casi borrada, leyó un nombre que lo paralizó. Nacida el 8 de junio de 1895, hija de Florencia Duarte y Sebastián Alvear. El corazón de Julián dejó de latir un segundo, luego cerró los ojos con el documento temblando entre sus dedos. Florencia Duarte, la madre de Alma, había sido sirvienta en la casa de los Alvear. Sebastián Alvear, el padre de Lorenzo. No, murmuró, como si negarlo pudiera cambiar el pasado. Alma y Lorenzo eran hermanos de sangre. Esa noche, Alma notó el silencio de Julián mientras tocaba. Sus manos no fluían con la misma certeza. Cada acorde parecía cargado de plomo. ¿Estás bien?, le preguntó después del espectáculo. No, pero vos sí, respondió él, sin mirarla. O al menos eso parece. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés quién sos, Alma? Ella frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una que deberías haberte hecho hace tiempo. Julián sacó de su chaqueta el acta, la colocó sobre la mesa del camerino y salió sin decir más. Alma quedó sola, con ese papel que olía a polvo y destino. Sus manos temblaban al leerlo. La palabra que más le dolió no fue ilegítima, fue Alvear. Mientras tanto, en la residencia Alvear, doña Matilde recibía a su confidente, la señora Rosa de Villalta, viuda de un ministro y dueña de una lengua afilada. Entre copas de licor y tapices franceses, la conversación derivó en los rumores de San Telmo. «Dicen que tu hijo ha sido visto frecuentando un café bohemio», dijo Rosa, bajando la voz. «Eso es mentira», respondió doña Matilde, sin dudar. «Lorenzo es un Alvear, no se mezclaría con ese tipo de gente». «Te sorprendería saber que la gente suele mezclarse en silencio», replicó Rosa, saboreando el licor. «Y a veces los pecados del padre caen sobre el hijo». «¿No era Florencia Duarte una de tus sirvientas hace años?» Doña Matilde se tensó como una cuerda de violín. «Eso fue una vergüenza que preferí olvidar». «Yo no. Ella tenía una hija, ¿lo sabías?» «Murió, según supe». «Quizá no». Esa misma noche, Lorenzo esperaba a Alma en su esquina habitual, pero ella no apareció. Esperó 1 hora, luego 2. La luna ya estaba alta cuando caminó hasta el café, pero lo encontró cerrado. Golpeó la puerta, nadie respondió. Al día siguiente, llegó temprano, antes de que los músicos siquiera entraran. Alma estaba sentada sola, en el escenario vacío, con el acta en la mano. «¿Por qué no viniste anoche?»,
preguntó él con suavidad. Ella lo miró, sin parpadear. En sus ojos no había rabia, había miedo. ¿Quién era tu padre, Lorenzo? Sebastián Alvear. Murió cuando yo tenía 15. Alma le extendió el documento sin decir palabra. Lorenzo lo tomó, leyó, y su rostro palideció. Sintió cómo el mundo se le deshacía en el pecho. «No puede ser», susurró, «pero lo es». «No, no lo sabía, te juro que no lo sabía». Alma se levantó. Su voz era firme, pero su cuerpo parecía quebrarse por dentro. «Yo tampoco. Y ahora no sé si fui una tonta o si fuimos crueles sin saberlo». Lorenzo la alcanzó, la tomó del brazo. «No, lo que sentimos, eso no puede ser un error, no puede ser pecado algo que nació limpio. Lorenzo, si esto es cierto, ni siquiera tenemos derecho a tocarnos». El silencio fue largo, como un juicio sin jurado. Solo la lluvia afuera, otra vez, como cada vez que algo importante ocurría entre ellos. «¿Qué harás?», preguntó él. «No lo sé. Tal vez no hacer nada sea lo menos doloroso». Y sin más, Alma salió por la puerta trasera, dejando a Lorenzo con el acta en la mano y el corazón partido por un apellido que nunca pidió. En la mansión Alvear, doña Matilde observaba un retrato antiguo de su esposo. Tomó una llave escondida en un jarrón de porcelana y subió al desván. Allí, entre baúles y polvo, abrió un cofre de cedro. Dentro, una carta sin abrir, una que Florencia Duarte le había dejado el día que desapareció. Temblando, leyó las primeras líneas. Su rostro se endureció. Cerró la carta, la quemó. Porque el pasado podía doler, pero el escándalo era aún peor. Y ella haría lo que fuera necesario para proteger el apellido Alvear. Era domingo al mediodía cuando doña Matilde Alvear bajó del carruaje en San Telmo, enfundada en un vestido negro de encaje riguroso y velo sobre el rostro. Nadie la había visto pisar ese barrio desde hacía más de 2 décadas, y aún así caminaba como si le perteneciera. El café El Alba estaba cerrado, pero doña Matilde no necesitó más que una mirada severa a don Gregorio para que le abriera la puerta trasera sin decir palabra. Ella no hablaba con la clase baja, simplemente la ordenaba con la mirada. Alma estaba en el camerino, con el vestido aún sin abrochar. El espejo empañado reflejaba sus pensamientos rotos. La puerta se abrió de golpe, sin aviso, y la mujer que había dictado su destino sin saberlo, entró con el paso de una sentencia. «Sabía que un día nos encontraríamos», dijo doña Matilde, quitándose los guantes con calma quirúrgica. «Aunque jamás imaginé que sería yo quien viniera a ti». Alma no se movió. «¿Qué desea, señora?» «Deseo preservar lo que aún se puede salvar. El apellido Alvear, la historia. Mi hijo. Entonces ha llegado muy tarde». «¿Tarde para qué? ¿Para evitar un escándalo? ¿Para impedir que una bastarda se mezcle con la sangre que nunca debió compartir?» Alma tembló, pero no lloró. «No pedí nacer, y mucho menos nacer de su marido». Doña Matilde la miró como si la estuviera diseccionando. «Lo que haya pasado entre Florencia y Sebastián fue un error, un tropiezo de carne. Pero tú eres la prueba viviente de la traición. Y usted es la prueba viviente de la cobardía», dijo Alma en voz baja. «Sabía, lo supo siempre, lo sospeché, lo confirmé cuando abrí esa carta que tu madre dejó. Pero lo que uno no nombra no existe, hasta ahora. Ahora existe, porque su hijo y yo nos amamos».
Doña Matilde se acercó un paso, con el rostro endurecido. Eso que sientes no es amor, es ignorancia, es pecado. Y si dejas que crezca, arrastrarás a Lorenzo a la ruina. No permitiré que una cantante de arrabales destruya lo que generaciones construyeron. Entonces, márqueme como lo que soy, señora, dijo Alma, levantando el rostro, pero no me pida que me avergüence de sentir lo que usted nunca se atrevió a vivir. Hubo un silencio feroz. Luego, doña Matilde sacó un sobre sellado. Aquí hay suficiente dinero para que desaparezcas. Europa si quieres, o el norte, con eso podrás vivir cómoda, lejos. Alma no lo tocó. Eso hizo con mi madre. No, con ella fui más cruel. No cometí el error de negociar. Entonces márchese, señora, porque yo tampoco cometeré el error de obedecer. Doña Matilde guardó el sobre, giró con elegancia glacial y salió sin mirar atrás. Esa tarde, Lorenzo llegó al café con el corazón cargado de decisión. Había estado escribiendo un manifiesto, un poema encendido, casi un grito, que hablaba del amor como un derecho, del apellido como una prisión y del alma como única herencia legítima. No encontró a Alma. Julián lo miró desde el piano con una expresión amarga. No está. Se fue. ¿A dónde? No lo sé. Solo dejó esto. Lorenzo tomó el papel. Era una servilleta, con tinta corrida. Te amé antes de saber tu nombre, y ahora que lo sé, no sé cómo seguir amándote sin rompernos a los dos. Lorenzo salió corriendo, recorrió San Telmo, los conventillos, el mercado, la estación. No la encontró. Volvió a casa de madrugada. Doña Matilde lo esperaba despierta, como una sombra paciente. ¿Qué hiciste?, gritó a él sin miramientos. Lo que debía, corté una peste antes de que se extendiera. Es mi vida, es tu deber, eres un alvear. La bofetada fue rápida, seca y cargada de todo el linaje. Lorenzo no respondió. Solo la miró con unos ojos nuevos, ya no de hijo, sino de hombre. Tú mataste a padre en vida, y ahora quieres matarme a mí. Subió a su habitación y comenzó a empacar ropa, cuadernos, cartas, su pluma y su fe rota. Días después, en el café El Alba, la noticia corrió como pólvora. Lorenzo Alvear había publicado un poema titulado El eco de la alondra en un diario clandestino. No firmó con su nombre, pero quienes conocían su historia sabían que era él. El poema hablaba de una mujer que cantaba con las cicatrices del silencio, de un hombre que descubría en esa voz la verdad de su alma, y del precio que ambos pagaban por ser hijos de una mentira. En una pensión del sur de la ciudad, Alma doblaba la ropa con cuidado. Se preparaba para partir. Desde la ventana se oía un muchacho vendiendo periódicos. Poema del escándalo, el hijo de los ricos canta por amor. Ella bajó corriendo, tomó el diario y leyó. Su nombre no estaba, pero su voz sí. Estaba en cada verso, en cada línea. Y entonces supo que no todo estaba perdido. Tal vez el apellido pesaba como una cadena, pero el amor podía hacerse canción. Han pasado 3 semanas desde que Alma desapareció. El café El Alba, alguna vez vivo con aplausos, canciones y ojos encendidos, ahora respiraba más por costumbre que por alegría. Las mesas seguían llenas, pero nadie hablaba alto, nadie reía como antes. Y lo más evidente, el escenario estaba vacío. El micrófono permanecía allí, como una tumba sin nombre. Cada noche Julián tocaba el piano solo, sin voz que lo acompañara. Y cada noche Lorenzo llegaba y se sentaba en la misma mesa, en silencio. Ya no escribía, solo miraba.
Su ropa se volvió más sencilla, su rostro más delgado, y sus ojos eran los ojos de alguien que había aprendido a vivir en ausencia. Don Gregorio, el dueño, ya no le cobraba, solo le dejaba el café en la mesa y una mirada compasiva. Todos sabían lo que había pasado, y todos callaban, porque el dolor ajeno también se respeta en los lugares donde se canta con el alma. Julián, por su parte, se debatía entre el alivio de que Alma se hubiera alejado de un amor prohibido y la culpa de haber sido el mensajero que la empujó al abismo. Una noche, mientras afinaba el piano con manos cansadas, se sentó a solas con Lorenzo después del cierre. «No soy el enemigo, muchacho. No, solo fuiste el espejo». Julián lo miró en silencio. «Te dije que venías perfumado de promesas, y no me equivoqué. Pero lo que sentís, eso sí es verdad. Lo vi en tu cara». «¿Y entonces por qué le diste el acta? ¿Por qué no nos dejaste ser?» «Porque los nombres arrastran historias, y hay historias que terminan en tragedia. Quise evitar la tuya, aunque quizás la provoqué». Lorenzo asintió. Tomó un sorbo del café ya frío. «Ella no volvió a cantar, ¿verdad?» «No, no en público». «Entonces, yo tampoco volveré a escribir». Julián bajó la mirada. «Estás equivocado. Uno canta aunque nadie escuche. Vos escribís aunque nadie lea. Porque si no, ¿para qué vinimos a este mundo?» Silencio, profundo, incompleto. Mientras tanto, en la mansión Alvear, doña Matilde paseaba por el jardín con paso cansado. El escándalo había empezado a colarse entre los salones de té. Magdalena Beltrán había roto el compromiso en una carta breve, sin recriminaciones. La palabra vergüenza no estaba escrita, pero pesaba entre las líneas. Lorenzo ya no vivía allí. Había abandonado el apellido sin anunciarlo, y la prensa de la alta sociedad hablaba de él con sorna, como si el amor lo hubiera convertido en un mendigo emocional. Y doña Matilde no decía nada, porque si algo sabía hacer un Alvear era sufrir en silencio. Una tarde, el café El Alba permaneció cerrado por reparaciones, pero en realidad Julián había cerrado por otra razón. Colocó una partitura sobre el piano y comenzó a escribir una nueva melodía. La tituló Voz del Sur. Era un tango lento, lleno de huecos, como si necesitaba la voz de Alma para estar completo. Cuando Lorenzo entró por la puerta lateral, Julián ni siquiera levantó la vista. «Sabes que esto ya no es lo mismo sin ella». «Lo sé», dijo Lorenzo, «pero sigo viniendo porque es el único lugar donde aún la escucho». «¿Aún crees que volverá?» Lorenzo se sentó frente a él. «No lo sé. Pero si vuelve, quiero que este lugar la esté esperando, con las luces encendidas y la silla libre y el micrófono encendido, por si acaso decide hablarle otra vez al mundo». Julián suspiró, vencido. «Entonces vamos a esperarla como corresponde». Esa noche, por primera vez en semanas, Julián tocó una canción nueva, lenta, triste, bella. Y mientras las notas llenaban el aire como ceniza dorada, alguien se detuvo frente al vidrio empañado del café. Era una mujer con abrigo oscuro y sombrero. Nadie notó su llegada, pero Lorenzo sí. Se levantó despacio, caminó hacia la puerta, el corazón golpeándole el pecho como si despertara de un largo letargo. Abrió, y allí estaba ella, Alma. Los ojos húmedos, las mejillas heladas, y en su voz la única palabra que logró pronunciar. «Volví». Él no dijo nada, solo la abrazó, como si el abrazo pudiera cerrar todas las heridas que las palabras no pudieron. Detrás de ellos, Julián tocaba sin mirar, y en ese instante el café El Alba volvió a respirar. Porque cuando la voz regresa, incluso después del silencio, el amor también encuentra el camino de vuelta. El reencuentro no fue una fiesta ni una promesa.
Fue un suspiro largo entre dos cuerpos agotados de tanto esperar. Durante 3 días, Lorenzo y Alma caminaron por Buenos Aires como si el tiempo se hubiera detenido. No se hablaron de futuro, ni de apellido, ni de los fantasmas que aún los rondaban. Solo existía el presente. El presente y un café al amanecer. Un poema leído al oído. Una canción tarareada sin piano. Pero como todo silencio que se prolonga, el pasado regresó. Y esta vez lo hizo en forma de carta. Una tarde, Julián los encontró sentados en el patio trasero del Café El Alba. Él traía un sobre antiguo en la mano, con los bordes quebradizos. «Alma», dijo con voz baja, «esto estaba entre las pertenencias de mi tío, que trabajó en casa de los Alvear hasta el final. La guardó durante años, no sé por qué». Alma tomó la carta. El sello estaba intacto, el papel amarillento. La abrió con cuidado. Leyó en voz alta con la voz trémula. «A quien encuentre estas palabras. No pido justicia ni perdón, solo que algún día se sepa la verdad. Fui sirvienta de los Alvear y amé a Sebastián con el alma, pero él no fue el padre de mi hija. Mi niña es hija de otro amor, uno imposible y breve, que no pertenece al apellido ni a esa casa. No quise que viviera marcada por lo que yo no pude tener. Su nombre es Alma, porque eso fue lo que me devolvió cuando nació. Que ella elija su destino, que el mundo no le arrebate su voz». El silencio fue absoluto. Lorenzo cerró los ojos. La emoción era un torbellino. El alma se le deshacía entre las costillas. «No eres mi hermana», susurró. «No lo soy», repitió Alma, como si aún le costara creerlo. «No lo somos». Y entonces se abrazaron, no con pasión desbordada, sino con alivio sagrado, como quien ha sobrevivido al naufragio de la sangre y al fin llega a tierra. Esa noche, Alma cantó de nuevo en el Café El Alba. El lugar se llenó antes de que se encendieran las luces. Doña Matilde no asistió, pero su nombre fue mencionado en cada mirada y cada rumor. Alma se subió al escenario vestida de blanco, no como novia ni como santa, sino como mujer que ha elegido no cargar con culpas que no le pertenecen. El primer verso fue nuevo, nadie lo había escuchado antes. «Ni el linaje ni el silencio me enseñaron a nombrarme. Fui hija del abandono, pero elegí quedarme». Lorenzo la escuchó desde su mesa de siempre, con lágrimas contenidas. Y Julián, desde el piano, la acompañó sin celos, solo con respeto, como quien sabe que la música, a veces, es más grande que uno mismo. Días después, Lorenzo regresó por última vez a la residencia Alvear. Doña Matilde lo esperaba en la sala principal, sentada como un mármol de duelo. «Volvió ella, ¿verdad?» «Sí», respondió él. «Y tú también. Solo para decirte que no regresaré». Doña Matilde bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no discutió. «¿La carta era verdadera?» «Sí». «Entonces no hay escándalo». «No, solo libertad». Ella asintió, vencida. «¿La amas?» «La amo desde antes de saber quién era». Doña Matilde alzó los ojos. Por un segundo su expresión cambió. Había allí un brillo apenas humano, un vestigio de la mujer que tal vez, en otra vida, también supo amar sin permiso. «Entonces, vete», dijo, «pero llévate algo contigo». De una cajita de marfil sacó un anillo de oro simple, sin piedra. Era de tu abuela. Se lo dio a su esposo cuando se fugaron en tren hacia Rosario, contra toda la familia. Lorenzo lo tomó, sin palabras. «El amor, a veces, sobrevive incluso al apellido», susurró ella.
Días después, Alma y Lorenzo partieron de Buenos Aires rumbo al sur. No huyeron, solo buscaron un lugar donde no hiciera falta explicar lo que sentían. En cada pueblo, Alma cantaba, en plazas, en cafés, en tabernos humildes. Y Lorenzo escribía, versos para ella, versos para quienes aún creen que el amor merece revelarse. Una noche, en un escenario improvisado, alguien gritó, «Esa voz es la de la alondra». Ella sonrió. No, la alondra ya no canta en soledad. Y comenzó la melodía. Porque a veces el amor no necesita permiso. Solo necesita una verdad que lo libere. Y una voz lo suficientemente valiente como para volver a cantar. Habían pasado 3 años desde la noche en que Alma volvió al café El Alba. Desde entonces, ella y Lorenzo recorrieron pueblos, ferias, teatros modestos y hasta estaciones de tren donde las canciones se colaban entre el vapor y el polvo. Vivían de poco, pero vivían de verdad. No se casaron, no lo necesitaban. No buscaban la aprobación de un apellido, ni de la iglesia, ni del mundo que alguna vez intentó separarlos. Ella cantaba, él escribía, y cada noche, en cada lugar nuevo, alguien se acercaba al final y preguntaba, ¿por qué canta así? Y la respuesta era siempre la misma, porque canta con todo lo que sobrevivió. Un día, una carta inesperada los alcanzó. Venía de Buenos Aires, de Julián. El Alba cerrará sus puertas. Don Gregorio enfermó y no podrá seguir. Antes de que se apaguen sus luces, deberías cantar una última vez allí. No por nosotros, por vos, por lo que significó. Alma apretó la carta contra el pecho. Lorenzo no dijo nada, pero en su mirada había decisión. Esa misma noche empacaron. El viaje fue largo, pero cada kilómetro parecía empujarlos de regreso a sus raíces. Y cuando llegaron a San Telmo, el barrio ya no era el mismo. Las calles parecían más estrechas, los faroles más apagados. Pero el café El Alba seguía allí, como un testigo viejo que se negaba a morir sin un último aplauso. El reencuentro con Julián fue breve, pero sincero. Se abrazaron, no dijeron mucho. Ya no hacía falta. ¿Estás lista?, preguntó él. Nunca lo estuve, y sin embargo, siempre canté. Esa noche no hubo publicidad, no hubo cartel, pero corrió la voz, y el Alba se llenó. Viejos clientes, nuevos curiosos, poetas, niños, vendedores. Y en la penumbra, sentada discretamente, también estaba doña Matilde. Llevaba un sombrero negro, nadie la reconoció, pero sus ojos no se apartaron del escenario, ni un solo segundo. Lorenzo presentó la canción sin necesidad de micrófono. Su voz sonó clara, serenamente orgullosa. Esta es la última canción de la alondra. La escribí para una mujer que me enseñó que la sangre puede ser jaula, pero también puede ser río, y que hay amores que no se explican, solo se defienden. Alma subió al escenario vestida de azul profundo. Llevaba el cabello suelto, los pies descalzos y una flor blanca entre las manos. El piano comenzó. Si alguna vez preguntan, ¿por qué mi voz tiembla en el aire? Diles que no canté para sobrevivir, sino para amar sin que me callen. La melodía avanzaba como un río sereno, pero en cada estrofa había una historia, la del abandono, la del reencuentro, la del dolor que no pudo matarla. No soy hija del olvido, ni bastarda de la historia, soy quien eligió su nombre cuando todos me lo negaban. Lorenzo la miraba desde la primera fila con los ojos húmedos y el corazón en vilo. Julián tocaba sin pestañear. Sabía que esta sería la última vez que acompañaría esa voz. Y en un rincón, doña Matilde lloró.
no por el escándalo, sino porque al fin comprendía que el legado más grande que podía dejarle a su hijo era no estorbarle el alma. Al terminar la canción, el silencio fue largo. Nadie aplaudió al instante, porque cuando algo es verdadero, lo primero que uno hace es respirarlo. Luego vino el aplauso, y fue largo, sentido, puro, una ovación que no era para la voz, era para todo lo que esa voz había logrado romper y sanar. Semanas después, el Café El Alba cerró sus puertas, pero antes Julián grabó un disco artesanal con las canciones de Alma acompañadas por el piano. Lo tituló Donde el alma canta. El disco viajó por todo el país, y con el tiempo la historia de Alma y Lorenzo se volvió leyenda. Años después, en un pueblo del sur, un joven poeta preguntó a una señora de cabello cano que vendía empanadas: ¿Usted conoció a la alondra? La mujer sonrió. Sí, la escuché en un café viejo, cuando aún creía que el amor era imposible. ¿Y fue cierto que amó a un alvear? Amó a un hombre, eso fue lo cierto. ¿Y qué pasó con ellos? La mujer miró al horizonte, donde un atardecer naranja besaba la tierra. Nunca dejaron de cantarse, aunque ya no subieran al escenario, porque hay historias que no terminan, hay canciones que no mueren, y hay amores que no necesitan final feliz, porque fueron eternos desde el primer verso.